Todo se desmoronó en un instante, como si el suelo bajo mis pies hubiera sido una ilusión. Me llamo Elvira, tengo 62 años, y jamás imaginé que mi propia sangre, los que yo misma crié con lágrimas, sudor y noches en vela, conspirarían para quitarme la vida. Solo por dinero, que era una tarde cualquiera, de esas en las que el sol aún acaricia las calles antes de rendirse a la noche. Había horneado su postre favorito, ese pastel de chocolate que le preparaba desde que tenía 5 años, y decidí sorprenderlo llevándoselo a la oficina. Quería ver su sonrisa, esa que me recordaba al niño que corría por los pasillos de casa con calcetines resbalosos, gritando: «Mamá, mira qué hice». Cuando llegué al estacionamiento del edificio donde trabajaba, vi su auto familiar, ese sedán plateado que tanto presumía. Y entonces, sin pensarlo mucho, se me ocurrió algo juguetón: esconderme en el asiento trasero y saltar cuando entrara. Una broma inocente, de esas que hacen reír hasta con el corazón. El coche estaba abierto, qué suerte, pensé. Me deslicé en silencio, agachada tras los asientos delanteros, conteniendo la respiración como una niña jugando a las escondidas. En mis manos, la caja con el pastel aún tibio. En mi pecho, el latido emocionado de una madre que solo quiere ver feliz a su hijo. Pero lo que escuché después, eso no fue una broma. Fue una sentencia. Los pasos se acercaron. Las puertas se abrieron. Javier se sentó al volante. Y luego, ella, Raquel, su esposa. Al principio creí que era casualidad. Quizá habían salido juntos del trabajo. Qué lindo, pensé ingenuamente, hasta que hablaron. ¿Estás seguro de que nadie sospechará nada?, preguntó ella, con una voz tan fría que parecía salida de una película de terror. Ya lo hemos revisado 1000 veces, respondió él, tranquilo, como quien comenta el clima. Será un accidente perfecto. Nadie dudará si una mujer de su edad resbala en las escaleras de esa vieja casa. Mi corazón dejó de latir. Literalmente. Sentí que el aire se evaporaba de mis pulmones. ¿Qué acababa de oír? Mi hijo, el niño al que cargué en brazos durante fiebres interminables, al que le cantaba canciones para dormir cuando tenía pesadillas. Él planeaba matarme. Después del funeral, continuó Raquel, con una risa contenida, vendemos la casa. Con los 200.000 euros, más sus ahorros, nos mudamos al barrio que siempre soñamos. Por fin viviremos como merecemos. Cerré los ojos. Las lágrimas quemaban, pero no podía dejar que cayeran. No podía hacer ruido. No podía respirar fuerte, porque si me descubrían, todo empeoraría. Y luego, lo que más me destrozó, mencionaron a Alfonso y Teresa. Mi hermano, mi cuñada, también estaban dentro. Él, desesperado tras perder su empleo. Ella, resentida porque, según decía, siempre fui tacaña con la familia. Tacaña. Esa palabra me golpeó como un látigo. ¿Tacaña? Yo, la que vendió su anillo de bodas para pagarle un ordenador, la que trabajó 12 horas diarias limpiando baños ajenos para que él estudiara derecho, la que nunca se compró un vestido nuevo, ni unas sandalias decentes, con tal de que él tuviera libros útiles, zapatos nuevos cada año escolar. El seguro de vida también ayudará, dijo Javier, como quien suma cifras en una hoja de cálculo. Otros 100.000, sin complicaciones. En ese momento, la mujer que entró al coche murió. La madre cariñosa, confiada, devota, desapareció. Lo que quedó fue una sombra temblorosa, congelada por el dolor, con el alma partida en 1000 pedazos. Esperé 10 minutos después de que se fueran. 10 eternidades. Luego salí. Caminé hasta mi coche viejo, el que aún conservaba porque algún día lo necesitaré, y conduje a casa en silencio, con las mejillas mojadas y el alma vacía. No pude dormir esa noche, ni la siguiente, ni ninguna después. Porque ahora entendía todo. Los cambios en Javier, la frialdad de Raquel, las visitas cada vez más espaciadas, las preguntas sobre mi casa, mis ahorros, mi testamento. Todo encajaba. Era un plan meticuloso, calculado, frío. Y yo era el obstáculo. Pero no iba a ser una víctima. No iba a esperar a que me empujaran por las escaleras. Si querían que muriera, les daría una muerte que jamás olvidarían. Mi historia con Javier empezó hace 35 años en un hospital público con paredes desconchadas y sábanas ásperas. Nació en plena pobreza, pero con una sonrisa que iluminaba el cuarto entero. Su padre, Miguel, murió cuando él tenía 8. Un accidente en una obra, sin seguro, sin indemnización. Solo una casa vieja, endeudada, y una madre que juró que su hijo tendría lo que ella nunca tuvo. Oportunidades. Empecé a limpiar casas a los 20. Amanecía a las 5, le preparaba el desayuno, lo dejaba en la escuela y luego recorría la ciudad entera, pisos, oficinas, clínicas, lo que fuera. Mis manos se llenaron de grietas, mi espalda, de dolores crónicos, pero nunca me quejé, porque él valía cada ampolla, cada lágrima callada, cada noche sin cena para que él tuviera su sándwich con jamón. Era brillante, el mejor de su clase. Sus maestros me decían, este niño va a ser alguien grande. Y yo lo creí. Convertí esa frase en mi religión. Ahorraba cada moneda. Vendí joyas. Trabajé fines de semana haciendo pasteles para vender en la feria. Dormía 3 horas por noche.
pero valía la pena, porque cuando lo vi entrar a la universidad, con su traje prestado y su mochila gastada, lloré como si hubiera ganado la lotería. Fue ahí donde conoció a Raquel, rica, elegante, acostumbrada a viajes, restaurantes, bolsos con nombres impronunciables. Yo la traté con respeto, ella a mí con condescendencia disfrazada de cortesía. Cada vez que venía a casa, miraba mis muebles desgastados, mis cortinas desteñidas, mi cocina pequeña, y sonreía, pero no con los ojos. Cuando se graduó, conseguimos una beca parcial. El resto lo pagué con turnos extra, con préstamos, con orgullo empeñado. Su primer sueldo como abogado fue más de lo que yo ganaba en 4 meses. Me abrazó, emocionado. Gracias, mamá. Esto es por ti. Yo creí que, lo decía en serio. Se casaron en una boda fastuosa. Yo vendí mi último colchón de ahorros para pagarla. Raquel quiso flores importadas, Kate Gourmet, un DJ de moda. Yo dije que sí, porque él era feliz, o eso creí. Después, las visitas se volvieron escasas. Excusas, viajes, compromisos, reuniones. Cuando venían, solo hablaban de lo que compraban, lo que planeaban, lo que querían. Nunca preguntaban cómo estaba yo. Nunca. Mi hermano Alfonso, antes cercano, empezó a hacer comentarios ácidos. Algunos tienen suerte con los hijos. Su esposa, Teresa, peor. Siempre fuiste egoísta, Elvira. Invertiste todo en él y nada en la familia. Yo callaba. Pensaba que era envidia, que con el tiempo entenderían. Pero no. Estaban construyendo un relato. Uno donde yo era la villana. La vara. La que tenía dinero guardado mientras ellos sufrían. Y lo peor. Creían que tenían derecho a él. Aunque tuvieran que matarme para conseguirlo. La noche que decidí actuar, no dormí. Me senté en la cocina, con una taza de té frío, repasando cada palabra de aquella conversación en el coche. Cada gesto, cada silencio. Sabía que no podía ir a la policía. ¿Quién me creería? ¿Una anciana diciendo que su hijo quiere asesinarla? Sin pruebas, sería una loca. Y ellos lo sabían. Así que hice lo impensable. Planeé mi propia muerte. Pero no cualquier muerte. Una tan real, tan convincente, que hasta los médicos la certificarían. Y para eso, necesitaba ayuda. Solo había una persona en el mundo en quien confiaba ciegamente, Beatriz, mi vecina. 70 años, ex enfermera, amiga desde que nos mudamos a este barrio hace 22 años, fui a su casa al amanecer. Le conté todo, desde lo del coche hasta la cena siniestra, donde insistieron en que actualizara mi testamento, donde Raquel casualmente mencionó lo peligrosas que eran mis escaleras, donde Javier, con tono profesional, ofreció redactar mi última voluntad. Beatriz palideció. Luego, se enfureció. Esto es monstruoso, Elvira dijo, apretando mis manos. Pero si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Sin errores, sin riesgos innecesarios. Durante semanas, trabajamos en secreto. Ella consiguió medicamentos relajantes musculares, sedantes controlados, gracias a contactos del hospital. Calculamos dosis exactas, tiempos precisos. Incluso identificamos al técnico de emergencias que atendería la llamada, un antiguo alumno suyo, discreto y confiable. El plan era simple, pero letal en su ejecución. 1. Simularía una caída en las escaleras. 2. Beatriz estaría casualmente visitándome ese día. 3. Llamaría a emergencias. 4. Yo estaría inconsciente, con signos vitales tan bajos que parecería muerta. 5. El técnico, siguiendo instrucciones de Beatriz, certificaría el deceso. 6. Me llevarían al depósito. 7. Y ahí, desaparecería. Mientras tanto, Beatriz activaría la segunda fase, grabaciones, documentos, transferencias bancarias sospechosas. Todo lo que probara la conspiración. Lo enviaría a un abogado de confianza, con órdenes de abrirlo, solo si yo moría. El día llegó, era viernes. Javier y Raquel habían insistido en visitarme. Queremos asegurarnos de que estés bien, mamá, dijo él, con esa voz dulce que ya me daba náuseas. Subimos las escaleras. Él me tomó del brazo. Ten cuidado, mamá. Está oscuro. Raquel caminaba detrás, observando cada peldaño, como un arquitecto evaluando una obra. Dentro, sirvió el té. Comentaron lo peligrosa que era la alfombra en lo alto de las escaleras. Podrías tropezar fácilmente, dijo ella, con una sonrisa que no ocultaba su intención. Yo asentí. Sonreí. Les di las gracias por preocuparse. A la mañana siguiente, según el plan, resbalé. Beatriz llegó por casualidad, gritó. Llamó a emergencias. El técnico llegó. Me examinó. Miró a Beatriz. Asintió casi imperceptiblemente. Lo siento, dijo con solemnidad. No hay signos vitales. Me cubrieron con una sábana. Me subieron a la ambulancia. Me llevaron al depósito municipal. Allí, en la oscuridad helada, entre cuerpos silenciosos, esperé. 2 horas después, Beatriz apareció con una doctora aliada. Me inyectaron un antídoto. Desperté, temblando, llorando. Viva lo que vino después fue poético. El funeral fue fastuoso. Javier lloró frente a todos. Raquel, vestida de negro, recibía condolencias con elegancia.
Alfonso y Teresa, en primera fila, fingiendo dolor. Hasta contrataron un cura para bendecir mi alma, pero mientras enterraban un ataúd vacío. Yo estaba en una cabaña en las montañas, viendo todo por una cámara oculta que Beatriz había instalado en el salón. Y entonces, empezó la magia. Primero, el banco bloqueó todas las cuentas conjuntas. Luego, llegó una notificación judicial, investigaban transferencias sospechosas hechas por Javier días antes de mi muerte. Después, apareció el abogado con los documentos de Beatriz. Grabaciones, correos, mensajes. Toda la conspiración expuesta. La policía allanó sus casas, encontraron listas, fechas, instrucciones detalladas sobre cómo simular mi caída, incluso un borrador del testamento que Javier había preparado. Con él como único heredero, Raquel intentó huir. La detuvieron en el aeropuerto. Alfonso confesó todo, rogando clemencia. Teresa se desmoronó en el interrogatorio. Javier. Él no dijo nada. Solo miró a la cámara del juzgado como si supiera que yo lo estaba viendo. Y en sus ojos, por primera vez en años, vi miedo. Verdadero. Profundo. Hoy, 3 años después, vivo en un pueblo costero. Cambié mi nombre. Mi pelo es gris pero largo. Me visto con colores. Río Alto. Tengo un pequeño huerto, un perro, 2 gatos, y una vecina, Beatriz, por supuesto, que viene todos los domingos a tomar té. Nunca volví a verlos. Nunca quise saber de ellos. El juicio fue rápido. Todos fueron condenados. Javier, a 15 años. Raquel, a 12. Alfonso y Teresa, a 7 cada uno. Dicen que en prisión, Javier pide por carta que lo visite. Que dice que todo fue idea de Raquel. Que él me amaba de verdad. No respondo. Porque el amor no planea asesinatos. El amor no valora tu vida en euros. El amor, el verdadero, se sacrifica. No te sacrifica. Y yo ya cumplí con mi parte. Ahora, soy libre, libre de mentiras, libre de traiciones, libre de hijos que creen que la sangre se compra. Y aunque a veces, en las noches frías, aún sueño con su risa de niño, ya no duele. Porque aprendí algo crucial, no todos los que nacen de ti merecen quedarse. Y a veces, morir es la única forma de volver a vivir.